Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más decisivos de la vida, la primera infancia. Es un periodo que define el desarrollo de cada persona, pero también es una etapa donde se hacen visibles algunas de las desigualdades más profundas de nuestro país. Tenemos una tasa de pobreza infantil que es mucho mayor al promedio de la sociedad y esto se puede cambiar con políticas públicas concretas. ¿Quién cuida a los chicos cuando sus madres y padres trabajan? ¿Qué oportunidades tienen de acceder a jardines, centro de desarrollo infantil o acompañamiento profesional? Argentina tiene muchísimas desigualdades, tanto sociales como territoriales, en el acceso a espacios de cuidado. Para hablar sobre esto nos acompañan dos referentes clave en el tema que vienen trabajando desde hace años en políticas de desarrollo, equidad y cuidado. Soy Julio Perotti y esto es Manual para Transformar Argentina, un podcast colaborativo de Cadena 3 y CIPEC rumbo a sus 25 años. Cadena 3 Podcast. Apenas 1 de cada 3 chicos menores de 4 años accede hoy a un espacio formal de cuidado, pero ese promedio esconde desigualdades enormes. Soy Gala Díaz Langú, directora ejecutiva de CIPEC. Gala, desde CIPEC ustedes destacan que los cuidados son esenciales para el desarrollo de las capacidades de las nuevas generaciones y para el potencial productivo de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se puede traducir esta importancia en políticas públicas que prioricen la inversión en los cuidados como un derecho fundamental de la infancia y de la familia? Si queremos tener una sociedad más productiva, tenemos que poner un foco en la infancia, ¿no? Tenemos que entender que es en ese momento, en esa etapa vital, donde se generan todas las ventanas críticas para el desarrollo, para la generación de estas capacidades, sobre todo en la primera infancia y especialmente en los primeros 1000 días de la gestación a los 2 años, que es ahí donde tenemos que concentrar las mejores oportunidades que tenemos como sociedad para que esas capacidades se generen. En Argentina estamos haciendo exactamente lo opuesto, porque estamos concentrando las peores condiciones en las familias con niños, por eso tenemos una tasa de pobreza infantil que es mucho mayor al promedio de la sociedad y esto se puede cambiar con políticas públicas concretas. Mejorar las condiciones de vida de las familias con niños implica que tengan tiempo para cuidarse, que tengan dinero para garantizar las cosas básicas que necesitan, desde alimentos a ropa, a traslados, etcétera, y que tengan acceso a servicios, esto es, a la salud, a la educación y también espacios de cuidado más generales. Por eso también conversamos con Fabián Repetto, investigador principal del Programa de Protección Social de CIPEC y especialista en políticas sociales. Trabaja desde hace más de 20 años en temas vinculados al desarrollo humano y la protección social. Como bien indicás, Argentina tiene muchísimas desigualdades, tanto sociales como territoriales, en el acceso a espacios de cuidado. Yo diría que la principal barrera es esencialmente de oferta, de servicios de cuidado que no dependan del sistema educativo. Y ahí entonces, antes que el problema de la calidad, está el problema de la falta de cobertura, que impide que aquellas familias que quieran mandar a sus niñas y niños a un espacio de cuidado, educación y crianza, tengan realmente una plaza para poder disponer. Eso por un lado. Por el otro lado, en el caso del sistema educativo formal, ha habido avances muy significativos en la obligatoriedad de sala de 4, hay un desafío todavía en materia de sala de 3 que no es obligatorio, pero definitivamente hay un problema de oferta y también en el caso de los niños de 0 a 2 años hay decisiones que son más de índole familiar. Eso también es muy variable por nivel socioeconómico. Los niveles socioeconómicos más altos están en condiciones, como se dice, de comprar el cuidado en el mercado, entonces tienen un servicio de cuidado más profesional en algún punto, por decirlo de algún modo. Los sectores más vulnerables muchas veces se sabe, y eso hay evidencia al respecto, de que terminan siendo a veces las hermanas mayores, que por ahí tienen 12, 13 años con suerte,
la que terminan cuidando a sus hermanitos de 1, 2 o 3 años, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante que remite justamente, entre otras cosas, al tema de la calidad. En efecto, la falta de espacios de cuidado refuerza otras desigualdades. Muchas veces el cuidado recae en hermanas mayores que dejan de estudiar o en madres que deben abandonar el trabajo. Gala, el sector de los cuidados hace un importante aporte al Producto Interno Bruto, es como el comercio, como la industria. Sin embargo, parece ser un trabajo no reconocido, mal remunerado. ¿Por qué crees que persiste esa falta de valoración y qué medidas concretas podrían tomarse para visibilizar su importancia económica y fundamentalmente social? Bueno, el sector de cuidados es el principal sector de la economía, es más que el comercio y que la industria, pero a pesar de eso no lo reconocemos como un sector económico pujante. ¿Por qué? Porque es un trabajo que está naturalizado, que es algo de las familias, y cuando digo familias digo mujeres casi siempre, pero tenemos que preguntarnos ¿cuánto costaría esto que hacemos de forma natural en el mercado? Si tuviésemos que pagarle a alguien para que nos lave los platos todos los días, para que críe a nuestros hijos, para que prepare la comida, que haga la compra, que planifique, que se asegure que esté la ropa del talle que necesitemos que esté para las personas que necesitamos que estén. Son todas micro tareas, pero sumadas serían un montón de plata si tuviésemos que contratar esto. Y esto obviamente uno lo tiene naturalizado, y más cuando se trata del cuidado de nuestra familia, de nuestros seres más queridos, que es algo que está muy atravesado por el amor, pero no por eso deja de ser un trabajo. Esto tiene implicancias concretas en cómo distribuimos las oportunidades de desarrollo para los integrantes de esas familias, porque las posibilidades que tiene una familia más rica de generar esto al interior de su familia son muy distintas de las que tienen las familias más pobres. Gala, por favor, ¿nos puede explicar en qué consiste esta propuesta de canasta básica de cuidados? La canasta básica de cuidados es un indicador que desarrollamos desde CIPEC que ayuda a medir qué necesitan los niños en sus distintas etapas vitales, porque no es lo mismo obviamente un bebé que un niño de 12 años, para alcanzar el máximo de desarrollo. Entonces, eso nosotros lo tradujimos en cosas concretas, en alimentos, servicios, tener tiempo de personas adultas que te ayuden a estimularte, etcétera, y eso lo podemos contrastar con lo que existe en la realidad. En Argentina solamente el 38% de las familias en todo el país puede garantizar tener las condiciones para el máximo desarrollo del potencial de sus hijos. Pero lo interesante de este indicador es que nos permite entender qué es lo que falta, sobre todo si lo podemos desagregar en el territorio, cruzándolo con datos administrativos, para poder después priorizar políticas que ayuden a cerrar esas brechas. En un barrio pueden faltar alimentos, en otro puede faltar el acceso a salud, en otros puede haber problemas de transporte. Entonces eso nos permite ser mucho más precisos con la política pública para ojalá en el futuro ir cerrando estas brechas. Además, como decía Gala, el impacto se nota también en términos de género. Fabián, a propósito de cultura machista, vemos que los espacios de crianza promueven el desarrollo de la primera infancia, pero también contribuyen a la autonomía económica de las mujeres, ¿no? ¿Cómo puede una mayor inversión en estos espacios contribuir a cerrar las brechas de género tan marcadas en el mercado laboral? A ver, la relación te diría que es lineal en el mejor de los sentidos, es decir, cuanto más cobertura haya de espacios de cuidado, es decir, más oferta, que esa oferta además sea de calidad, y se genere un marco, si se quiere, cultural, donde si en esos espacios se puede cuidar muy bien a las niñas y a los niños, las mujeres van a tener más oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo, no solamente en trabajo muy precarizado, como suele ser el caso de las mujeres con bajo nivel educativo y de nivel socioeconómico bajo, sino en inserción laboral, yo diría, más de carácter formal, en empleos de mejor calidad, etcétera, etcétera. Otra pieza fundamental para garantizar cuidados adecuados son las licencias parentales. Hoy, solo las madres registradas tienen una licencia formal. Los padres, en cambio, tienen apenas 2 días.
y si trabajan en la informalidad, directamente carecen de todo derecho. La licencia es uno de los elementos fundamentales, es tiempo para cuidar, en síntesis, y la Argentina, como bien lo marcas, tiene una enorme asignatura pendiente en materia de licencias para los padres. En ese sentido hay dos grandes desafíos. Uno es cómo expandir la licencia para los padres de los trabajadores formales. Pero además está el gran desafío en una sociedad donde una parte, por lo menos un tercio de la población económicamente activa está en la informalidad laboral y que esas personas no tienen licencias, y ahí hay un desafío enorme, primero desde el punto de vista fiscal, después desde el punto de vista de la operatoria y de la implementación. Creo que ahí el gran desafío es qué contrato social se fija la sociedad argentina hacia futuro. La no inversión que hacemos hoy en la primera infancia la vamos a pagar mucho más caro a futuro. Fabián, estamos viendo de alguna manera la foto final de esta necesidad, ¿no? Ahora la pregunta es ¿por dónde empezar? Yo creo que hay que empezar por expandir fuertemente una política, una estrategia federal, le llamaría yo, de primera infancia, que expanda cobertura, que además no solamente expanda cobertura en lo que son centros de desarrollo infantil, sino también en lo que tiene que ver con acompañamiento familiar, para que mejoren las pautas de crianza y por ende se evite la desigualdad desde la cuna, como suele decirse. Yo creo que ese es el primer paso inevitable, que hay que darlo. Creo que ningún gobierno que se precie de tal debería esquivarle el bulto, por decirlo de un modo muy coloquial, a este gran desafío. Carla, por último, le hicimos la misma pregunta a Fabián. ¿Cuál debería ser la prioridad inmediata? ¿Cómo lo pondríamos en marcha? Bueno, yo creo que hoy lo más urgente es que todos los niños y niñas cuyas familias quieran que vayan a un espacio de primera infancia, un jardín de infantes, puedan tener una vacante. Esto siempre y cuando se mantenga la prioridad esencial que este gobierno está teniendo de mantener el valor de la asignación universal por hijo y de la tarjeta alimentar, que es central en contextos recesivos como el actual para poder mitigar el efecto de la crisis en las familias con niños. Cuidar no es solo una tarea familiar, es una responsabilidad colectiva y también una oportunidad para construir un país más justo, más inclusivo y con más futuro. Cadena 3 Podcast. Fue un capítulo más del Manual para Transformar Argentina, el podcast colaborativo de Cadena 3 y CIPEC rumbo a sus 25 años. Soy Julio Perotti y le agradezco en nombre mío y del equipo de producción de Cadena 3, con Agustín González y Camilo Osorio y el área de comunicación de CIPEC. Los esperamos en el próximo episodio. Podés escuchar más contenidos como este en la aplicación y en el sitio web de Cadena 3, en nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorita.